título de trabajo del documental es Buscando Diálogo. Ya. Entonces es esa idea que siempre se dice, bueno, hay que encontrar un diálogo con América Latina, tenemos que ver, observarnos mutuamente, construir conceptos en conjunto, pero sabemos que en la práctica eso cuesta y necesita también mucho trabajo de relaciones, mucho también autocuestionarse. ¿Cómo llegaste a Bielefeld y cómo encontraste los estudios latinoamericanos allá en esta universidad? Yo primero llegué a Hannover, ahí nos acogió el grupo de Oscar Knecht, ahí llegamos, salimos como 100 chilenos, se repartieron en Frankfurt, Hamburg, y yo llegué a Hannover, y ellos hicieron con el tiempo una colecta y nos dieron una beca, y terminé estudiando alemán en Lüneburg, y de Lüneburg me volví a Hannover, pero en un lugar donde yo estaba escondido con una persona que para mí fue muy importante. Todos le decíamos Zorrito Pacheco, un trabajador dirigente comunista que hacía la carpintería, la albañilería en la casa central de la Universidad de Chile. Me tocó estar con él, así, tendido, y al otro lado estaba el hermano de Mario Durán, que yo sabía quién era Mario Durán, Jaime Durán, psiquiatra. Entonces, bueno, en esas situaciones bien extremas hicimos mucha amistad. Yo era muy joven y estaba prácticamente liquidado. Y recuerdo que Zorrito Pacheco dijo, mira, yo soy comunista, mi abuelo es comunista, nosotros hemos pasado muchas cosas, esto va a cambiar. Te estoy hablando del pleno año 73. Entonces, Zorrito Pacheco llega a Bielefeld, llega a Bethel. Nunca voy a olvidar, Saronweg 30 oder 32. Yo estaba en Hannover y me invita. Y yo había ido a la Universidad de Frankfurt y a la de Berlín y me pareció un clima demasiado, no diría la palabra radical, pero muy, muy movido. Yo necesitaba mucha tranquilidad y estaba en un proceso también de mucha autocrítica. Yo fui una persona que militó en la Juventud Socialista, fui dirigente universitario y estaba en una posición, por decirlo así, ultra radical. Y eso era un proceso que yo me sentí muy culpable después del 73. Me sentí incluso, no me voy a excusar que era muy joven, pero Allende dice una frase, otros hombres van a liberar este país. Y eso lo sentí como un castigo a nuestra verborrea, como diría Mariátegui, la exaltación de la palabra. Entonces no quería estar en una universidad con mucha virulencia. Y llego a Bielefeld y Zorrito Pacheco me dijo, mira, se fundó una universidad, acá anda a verla, porque él era obrero. Me acogió en su casa y me presenta a algunos amigos, compañeros comunistas. Ahí recuerdo a Hans-Jörg Pütz, que después fue profesor en el Oberstufenkolleg. Y vengo a ver esta universidad. Y de casualidad encuentro una especie de brochure. La universidad funcionaba allá, en el otro edificio, esto es nuevo. Y a la izquierda había unos galpones donde se atendía la administración. Te sigo contando, ¿cierto? Y la brochure decía, esta universidad va a ser pluralista. Y ahí fui, curiosamente, después me entero que todo eso venía de Shelsky. Pero en ese momento no lo sabía. Parto a preguntar a la universidad y me dice, bueno... Entonces ya estaba el edificio, ya el viejo. Recién hecho, allá. Entonces voy a conversar con un señor, nunca voy a olvidar porque me ayudó muchísimo, me dice el señor Oberbittler, y me dice, hay plazo hasta la 1 si usted quiere matricularse. Y partí a Hannover, agarré todos mis papeles y llegué antes de la 1. Y ahí pasó una cosa curiosa, me dijo, ¿a usted es chileno? ¿Qué puntaje tiene? ¿Qué estudió? No necesita ir al college, nada. Me dijo, aquí hay una lista y Chile está reconocido como un país con un excelente sistema educativo, así que usted no tiene que hacer una... Y así quedé matriculado en sociología y después filosofía. Y esa es la primera parte, por eso así llegué a Bielefeld. Pero vino acá, me acuerdo, Urs Müller-Plantenberg, que había sido profesor en Chile en la Escuela de Sociología, y vino a hacer algunas clases. Tomamos algunas clases con él, y después se comienza a hablar. Estaba el profesor Stega, Mates, se comienza a hablar que acá va a haber un centro de investigaciones, no una Schwerpunkt, sino que un Forschungszentrum für Latinoamérica Forschung. Ahora, yo era un muchacho muy joven, impulsivo, pero muy joven, y mi alemán era precario. Bueno, pero me fui enterando, va a haber un
Riesige Forschung Centro. Pero la impresión que fui teniendo es que en los 2 primeros años de toda esa promesa cada vez se achicó más y quedó en el Schwerpunkt Latinoamérica. Y ahí las figuras más destacadas estaban Albert Myers, sobre todo Perú, Augel, Johannes Augel, sobre todo Brasil, las famosas Lehrforschungen. Y Chile no juega, yo diría, ni un solo papel en la Lehre ni en la Forschung, ninguno. Hubo un profesor por un tiempo, Bertelón, pero pasó muy... No podría decir mucho de él. El profesor que se interesó, el único que se interesó por Chile y por todo el proceso fue Peter Schöber, ¿ya? Que estaba en su seminario en Kritik der politischen Ökonomie. Cuando llega Mario Durán Vidal... ¿Y no había interés de parte de Steger? Porque nosotros encontramos que tenían un proyecto todavía en el tiempo de la Unidad Popular que querían realizar en el ámbito de del sistema universitario chileno. Yo he leído las cosas de Steger muchos años después, pero en ese momento no eran documentos que circularan. Yo me puedo equivocar porque estoy hablando de cuando estaba en el primer, segundo, yo creo que en el 4º semestre ya empecé a tener más ideas, pero Chile, desde un punto de vista de aparecer en la materia o ser un tópico, no, yo diría que hubo una especie de, yo sentí que había una especie de no tocar ese tema. Eso no tiene nada que ver con la inmensa solidaridad que recibimos en términos políticos, sociales de la universidad, y de profesores que eran de química, biología, o sea, hubo una solidaridad extraordinaria del Partido Socialdemócrata, de la DGB, de la Hans-Böckler-Stiftung, del DKP también, por cierto. El Partido Comunista Chileno era el segundo o tercer partido comunista del mundo, después del francés y el italiano. Y ahí se empezó a generar paralelamente, pero en el medio universitario, toda una conversación sobre Chile muy transversal. Pero yo no diría... Pero sin involucrar a los profesores, sino más que nada entre los exiliados y la gente interesada en los comités de solidaridad. Sí, mayoría alemanes, se dictaban seminarios, cursos, pero la única persona que comenzó a dictar cursos sobre la economía política como paradigma de análisis fue Mario Durán Vidal. Yo todavía les voy a hacer llegar los programas de cursos. O sea, él reconstruye todo el tema de la teoría de la dependencia desde el punto de vista de la teoría económica marxista. Era una persona que conocía toda la obra polaca, Kalecki, Vladimir Brus, estaba muy al tanto de lo que fue la nueva economía política soviética, no solamente de los 20, sino que de los 60, 70. Estoy hablando de Lieberman, por ejemplo. Era la única persona que aquí... esporádica. ¿Y cómo llegó? Él llegó porque... En el mismo tiempo. Él llegó poquito después. No, Alemania, él salió al exilio en Argentina. No sé si pasó por Ecuador. Después llega a Constanz, donde gobernaba Filbinger. Él llega con un grupo donde venían ex ministros de Allende. Y recuerdo que salió en el Spiegel, cuando Filbinger dice: yo no voy a contratar terroristas. Y ahí yo creo que, no sé si Verónica Benhold, Thomson, von Verhoef y otras personas más le tratan de dar algo acá, una especie de gastos en Tuba, bueno, para poder sobrevivir. Y Mario estuvo muchos años, tuvo muchos problemas también. Y yo creo que, como yo era más joven, a lo mejor era más adaptable o casi oportunista por sobrevivencia psicológica, pero él era una persona que tenía un paradigma de análisis y el tema era Klassenanalyse, Klassisch, economía política, y el tema político para él era central. Y hubo mucha gente que visitó esos seminarios. De vez en cuando se invitó a Fernando Mírez, que había sido profesor en la Universidad de Concepción y que después estaba en Oldenburg. La tesis dura sería que la problemática chilena como problemática teórica, o la wissenschaftlich y todo eso, no penetró en la Universidad de Bielefeld. Me atrevería a decir eso. Salvo con la figura de Mario Durán Vidal. ¿Ya? Pero lo que sí se dio, o sea, algo muy distinto a lo que ocurrió en Berlín, ¿ya? O en Hannover. Pero lo que sí ocurrió, que tal vez por la ayuda de la Iglesia protestante, de los grupos católicos, además estaba el tema
Teología de la Liberación, Cristianos para el Socialismo. Recuerdo que con Mario visitamos en París al padre Arroyo, que es uno de los fundadores. Sí. Yo no me atreví a entrar a una reunión con él porque dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Se sacó una muy buena revista, le caía por la América Latina, y bueno, eso existía. Pero lo que sí puedo decir es que curiosamente, y eso me lo recordaba Joseph Bücker en una conversación ayer, o el otro día, de que este OVNI Universidad y estos seres más extraños chilenos, que no éramos más de 6, estaba Marieta Saavedra, que llega después, yo soy el primero que llego, Obrero estaba, el primero que llega es Zorrito Pacheco, después Yáñez, que era obrero de las mineras, su hijo llegó a ser boxeador alemán acá, estaba el doctor García, que había sido del MIR, en la clínica acá, el Río Seco, que había sido mi profesor de gimnasia cuando terminé el liceo en Chile, en el Oberstufenkolleg del Partido Comunista, y Marieta creo que también del PC, y el resto era Ana María, Mario Durán y yo. Curiosamente, y eso una vez lo dijo el rector, lo dijo alguien de la Academia Ausland, Bernd Schmidt varias veces, dijo, yo no sé qué pasa en esta universidad que da la impresión que los chilenos deben ser 300, 600, y debe estar lleno de profesores chilenos. Éramos 6 personas, y siempre se tocaba ese tema, y Bücker me lo recordó ahora. ¿Y cuál fue el enlace? Con los grupos cristianos, con los grupos de la DGB. Estaba Schatzschneider, que después fue ministro, con los grupos de Amnesty, donde estaba Lucas Beckman, que después fue uno de los fundadores del Partido Verde. Y curiosamente, una cosa era la universidad y al mismo tiempo la ciudad. No recuerdo no sé exactamente los lugares donde esto funcionaba, ¿ya? El pastor Hufendijk también jugó un rol extraordinario. Y ahí sí había público universitario, había gente de la DGB, o sea, Arbeiter, estudiante, y había mucho profesor de otras áreas. O sea, yo ahí conocí profesores de química, de física, profesores de matemáticas, ya. Y no sé cómo, yo diría, eso tiene que ver con la figura de Mario, se fue convirtiendo, Ana María jugó un gran rol, en una especie, Marieta en el Sprachenzentrum, todo este tema de transmitir distintas dimensiones, ¿ya? Marieta tiene toda una experiencia, y con el idioma estaba el profesor Cortada, que era el español de España, y después aparece este español de América Latina y de Chile, ¿ya? Esa es la primera parte. ¿Y cómo ves cómo se articuló este movimiento que describes? O sea, articulado un poco a las organizaciones sociales, a los sindicatos, muy al tono de los debates políticos en Chile y en Alemania, obviamente. ¿Cómo fue la relación con los profesores establecidos en el Forschungsschwerpunkt Latinoamérica? Yo, a pesar de ser muy joven, recuerdo que habiendo estudiado Derecho e Historia, el profesorado en Chile, aunque fuese de origen burgués y de izquierda, era muy asequible y comprometía su quehacer intelectual con un compromiso político muy abierto. De hecho, se hablaba de la ciencia comprometida, era toda una semántica del compromiso. Yo diría Johannes Albert Myers, no puedo olvidar a Ketch, que no estaba en eso directamente. Yo diría acogida, mucho respeto, mucha ayuda desde el punto de vista que encontremos una beta, algo que hacer, muy preocupados de nosotros. O sea, de las cuestiones, o sea, básicas de sobrevivencia, pero ¿tú crees que también había como un diálogo académico, teórico, conceptual, en ese sentido realmente un intercambio de conocimientos entre los latinoamericanos que están acá y los profesores, docentes que están en el área de estudio? De los chilenos, del grupo chileno con los profesores y con la universidad diría que no. Ahora, ¿qué casualidades se dan? En ese tiempo también las divisiones políticas entre los alemanes eran fuertes. O sea, ser SPD y si alguien era CDU, había una. Hoy día eso no es así. Pero yo recuerdo un gran profesor acá, Lío, se me olvida, de historia, y otro gran profesor que era Helweg, que tenía muchos reparos con el tema chileno, pero él era muy abierto para decirlo, lo tengo políticamente,
él era christdemócrata, y en ese tiempo la democracia cristiana en Chile estaba en otra posición. Sin embargo, él invitó a Álvaro Jara. Yo mañana en la presentación a la que tú me invitaste le quiero hacer un homenaje. Álvaro Jara es el historiador más importante en Chile con Góngora. Y yo veo a Álvaro Jara porque estudiaba historia, pero yo era un muchacho. O sea, yo lo conocí a Álvaro Jara y yo debo haber tenido unos 16, 17, 18, 17 años. Algo leí de él. Y lo conozco acá, y esto ahora sí que me voy a pasar un poco a la tesis mía, y me sorprende algo así de golpe, porque no sé cómo me recuerdo, no sé si Mario me dice, oye, pero Álvaro Jara invitado acá. Álvaro Jara es del Partido Comunista Chileno, es un marxista declarado, pero yo noté una relación muy cordial con Hellwege. Y las tesis que yo después voy a contar mañana, desarrollé, tienen mucho que ver con Álvaro Jara, porque Mario me dijo, mira, las mejores fuentes de la historia están en Álvaro Jara. Incluso Luis Vital le dice, yo le copio todas las fuentes, no necesito hacer trabajo de fuente. Y gracias a ese texto, yo desarrollé la tesis de la modernidad inducida, el primat de lo político en la construcción de las modernidades periféricas. Es decir, si en las modernidades centrales la sociedad civil hace lo que hace, cuando en las periferias la sociedad no puede, entonces lo hace el Estado, de izquierda a derecha, o sea, pero es primacía lo político. No tiene nada que ver con la discusión hoy día a partir de Luhmann con Wilke, policéntrico, estadocéntrico, concéntrico, no, eso para mí fue Álvaro Jara. Y ahí, curiosamente, ¿por qué cuento esto? Él vino a Geschichtswissenschaft, vino a los coloquios, al Ibero-Amerikanisches Kolloquium, y claro, él presentaciones muy rigurosas, muy académicas, y ese es un gran nombre que yo recuerdo, pero no podría decir que a excepción de lo que intentó Schöper y esa oportunidad que le dio Hellwege a Álvaro Jara, yo no sé si Hellwege sabía quién era Álvaro Jara, pero un historiador reconocidísimo, no podría asegurar que hubo una preocupación intelectual, académica o teórica acá. ¿Y con otros países latinoamericanos notaste que sí había un diálogo intenso? No sé si al nivel, pero del punto de vista teórico, con México, que duda cabe, los trabajos de Benhold Thompson y von Bergholf, con Perú, con Myers, Augel con Brasil, pero yo diría que Chile desde ese punto de vista era era marginal. ¿Ya? Pero tú no, ¿y quién de los teóricos latinoamericanos, te acuerdas, estaba acá para entrar en una discusión? O sea, como en el caso chileno, Álvaro Jara. No, pero él vino, se fue, hasta donde tengo entendido, siempre vivió en Chile y muy... Pero ¿y de los otros, no había más, o sea, de otros países que te acuerdas o sea, personajes emblemáticos donde tú dices que sí fue un punto de referencia o un diálogo, o sea, más estable que un encuentro cortito? No, yo tengo la impresión, pero esto es algo muy de intuición, Olaf, muy de intuición. Si yo viajaba a Hannover o a Berlín, veía un Betrieb, ¿cómo se llama? Estaba Amlau, era algo que estaba corriendo, ¿ya? Cuando vino en algún momento de visita Sontag, Heinz Sontag, ya todo. Pero aquí al respecto, no pasó. Yo la única figura que recuerdo y que existió fue Mario Durán Vidal, y bien al margen y cada vez más al margen. Chile no fue un... Curiosamente, había más seminarios en la DGB, en los partidos políticos. Cuando sale el fenómeno del eurocomunismo, se discute, por ejemplo, yo recuerdo discusiones acá, pero si se hacían en la universidad eran sin participación de la Facultad de Sociología. Pero no había, o sea, cuando digo marginal o algo así distante, no significa que no... O sea, había un trato muy respetuoso, una acogida, mucha disposición solidaria, ¿ya? Pero no era Frankfurt y no era Berlín. Ahora, yo conocía la historia del CIF porque me interesó mucho los textos de Schelsky. Entonces dije, Schelsky fue el fundador, y esto de encontrar un conservador ilustrado, entonces leí mucho sobre Schelsky, la idea de universidad, de Bildung, su biografía. Cuando
ya a Chelsky nadie le gustaba a Chelsky. ¿Ya? Sí. Habían una serie de querelen, de conflictos, pero yo era un estudiante, y Rochtesi, pero no sabía nada. Entonces, vinimos a esta cosa del CIF. Eso fue un encuentro. Yo no tendría por qué haber estado ahí, era un estudiante, pero escribí un trabajo sobre el debate André Gunder Frank, Vitale, Teutónio dos Santos, pero la corrección que le hace a Ernesto Laclau al concepto de modo de producción. Sí. Ahí, a través de él conocí a Agustín Cueva. Entonces preparé un trabajo sobre la tesis de Laclau de que estarían definiendo el modo de producción por la forma de comercializar y no por las relaciones sociales de producción. Entonces con eso tenemos capitalismo desde el Renacimiento, a lo mejor desde la Mesopotamia. Ese trabajo le gustó mucho al profesor Schoeber y me dijo, mira, yo te voy a invitar al CIF. Yo tenía mucho miedo, debo haber tenido 23 años, y a ese encuentro vino Bartra. Vino un profesor que hacía clase acá, zapoteca, estaba en lingüística y en el Sprachenzentrum. Se me olvidó el nombre, era mexicano. Vino otra gente que yo no recuerdo, y claro, también sí, eso fue un encuentro en el CIF, ¿ya? Y pero eso fue la única vez que yo recuerdo, porque vino Bartra, que es conocidísimo, y este profesor mexicano que comenzó con una anécdota dijo, mire, la historia es un péndulo, y nosotros que éramos unos marxistas radicales dijimos, pero ¿qué cosa es eso? Cuando las cosas se van demasiado a la derecha, vuelven a la izquierda, bueno, eso fue todo. Y era sobre economía crítica, la economía política marxista, y ahí expusieron. Pero eso fue lo último, donde yo sí vi mucha... Ahora, Olaf, saliendo un poco del tema de cómo yo describo esa situación, hasta dónde será acertada no puedo dar fe, pero en mi situación personal yo no podía ser académico, por supuesto, era estudiante, pero lo que sentí, un reduccionismo enorme de lo que era América Latina, siendo yo muy joven, decía, no, esto no puede ser, en sociología, no puede ser solamente crítica de política en economía. Yo respetaba mucho a Mario porque Mario era muy claro en decir, mira, sí, este es mi paradigma y habrán otros, pero esto es lo que me interesa a mí. Pero los dos empezamos a coincidir, de hecho tenemos cosas escritas, yo las estoy recuperando ahora. Sí. Mario escribió mucho sobre melancolía, escribió mucho sobre el poder popular, y yo empecé a escribir sobre este tema del reduccionismo del Latinoamérica Forschung en Alemania, a reducir el problema a un problema de desarrollo o subdesarrollo. Yo era un muchacho, hoy día ya voy a tener casi 70 años, distinto, pero lo escribí y lo fui desarrollando. Y eso a mí también me hizo tomar distancia. Yo hice la especialidad en el Schwerpunkt Latinoamérica, pero en realidad hice Wissenschaft Sociologie, Wissenschaft Forschung. Porque ese es un tema interesante, o sea, encontramos un documento de Steger mismo que también dice que es muy en contra de la sociología de desarrollo con el mismo argumento, porque no podemos reducir las sociedades latinoamericanas a una idea de desarrollo o subdesarrollo, y por eso él quería sociología latinoamericana. Entonces la pregunta es un poco quién empujó, o sea, esa idea de Entwicklungssociologie al final. Yo creo que sale de sociología, porque a Pule lo vi más en historia. Ahora, mira, yo estoy hablando desde la edad que yo tenía 21, 20 años hasta los 30. Después ya fue de los 30 a los 40 y tanto, puedo contar otras cosas. En ese momento, por ejemplo, las veces que yo fui al Iberoamérica, al coloquio, al famoso coloquio, muchas veces también hice algunos Vorträge ahí cuando ya estaba titulado. Voy a decir algo muy feo. El profesor Pule era muy despectivo con lo que él no trabajaba. Yo he leído sus cosas y las encontré siempre desde una opinión de un estudiante muy buena, pero en la conversación decía cosas que para mí eran inauditas. Decía, por ejemplo, en América Latina nadie tiene idea de filosofía. O sea, una cosa es decir, los latinoamericanos no han sacado ningún sistema filosófico, pero si uno piensa en las claves antropológicas de Octavio Paz, en la obra de Kusch, en la obra del chileno Millas,
Era el único que estaba cuando Heidegger daba, era un Herausgeber con Gadamer, estaba ese chileno, que era un humilde profesor de filosofía que después terminó más allá de Temuco, en Valdivia. Entonces esas cosas, Mario explotaba, yo no explotaba y las registraba. No diría que era un orgullo teutónico, eso sería estúpido, sino que me llamaba la atención, ya. Lo segundo, la no búsqueda de claves antropológicas y de la historicidad en obras que eran más que sociología. Con todo el respeto y lo sigo teniendo, que lo máximo que se ha producido fue la teoría de la dependencia. Fue la primera vez que América Latina exporta conocimiento, que no hay tanta simetría. Pero las claves en la literatura, en la poesía, y no de un punto de vista esotérico, ciútico, estilizante, esteticista, sino que claves muy duras. Las obras de los argentinos, de los chilenos. Eso para un latinoamericano, yo pienso, sin ser partidario de ningún culturalismo chauvinista o inmunizante a lo extraño, no estaba presente. Y a mí me dejaba una sensación de mucha pobreza. Y la segunda crítica que yo tenía, hay un video, yo te lo voy a regalar, un video donde expongo sobre esto, fue el año pasado, en Valdivia, en la Universidad Austral, donde una pregunta clave: ¿por qué las interpretaciones de la modernidad en América Latina han pasado primero por el ensayo, la literatura, antes que por la Wissenschaft? Y para eso trato de dar una explicación sociológica que no la voy a contar ahora, pero ¿cuál era la clave? Que todo eso se trabajaba desde acá como subdesarrollo, se repetían los mismos floskel o palabras de Germani: esto no es ciencia, esto no es ciencia. Sí. Y Pule tenía, cuando una vez yo humildemente le dije, mire, cuando escribe Marini, Teutonio Santo, André Gundefran, profesores que yo conocí, hay toda otra forma de estar parado frente al mundo, no están preocupados de la Hypothesen, Bildung, o sea, había mucha Wissenschaft theoretische Kritik. Esto no es riguroso, eso es justo hacerlo, pero era hecho de una manera así como si las otras personas no... También tienes que tener un fundamento empírico y una razón, ¿no? Eso es una cosa también clara. Porque siempre nos interesó, como para nosotros, o sea, pensando en nosotros, es muy importante el vínculo, es precisamente eso lo que tú dices, ¿no? O sea, vincular los estudios culturales románicos con los estudios históricos, sociológicos, y para realmente captar las dimensiones afectivas de la realidad fenoménica. Y no sé por qué eso no se dio, ¿no? Básicamente ni por el lado de la historia, ni por el lado de la sociología. Si no, pero sí en la romanística, y la figura clave es Stoll. Pero mira, un paso anterior de lo que yo quería plantearte. Yo era joven, pero trataba de decirles, mira, ustedes piensan desde acá. Mi discurso no era contra el imperialismo, el eurocentrismo, no, yo era súper racionalista, súper partidario de la Fernuf, no entré en la cosa de la posmodernidad, lo encontré como un síntoma, pero sí decía una cosa, mira, cuando el latinoamericano piensa cómo llegar a ser moderno. Cuando un europeo piensa, sobre todo en países con muchas ventajas como Alemania y Francia, piensa en las consecuencias de ser moderno. Veamos Max Weber, veamos Simmel. Un latinoamericano está parado frente al mundo, ¿cómo llego allá? Entonces, eso ya genera una forma de plantearse distinta. Y respecto a tu pregunta, no es casualidad que yo haya terminado trabajando con Stoll y con Hans Mitelanis, ya falleció, él era asistente de Stoll. Ahí sí se hizo, y por eso terminé ahí, fundamentalmente, aunque lo que yo hiciera fuera Scheinfeld para otras carreras. ¿Por qué? Porque ahí estaba, por ejemplo, Stoll toca un tema que absolutamente olvidado y que cuando se planteaba en sociología no había caso, el tema del barroco, que el tema del barroco no es solamente un tema estético, sino que es un mecanismo de coordinación social, que el carnaval, el mercado, el tema de la ostentación, el tema de las pluriformas, todo lo contrario de lo clásico cartesiano, eso está en el barroco. Bueno, Stoll rescató eso, rescató Paz. Bueno, él organizó acá un gran evento donde vino Juan Rulfo, entre otros. Estaba Maya Clason, el traductor de García Márquez. Es decir, a él, ahora, detrás del telón, yo sé que habían conflictos muy profundos entre Pule y Stoll. Tengo la impresión, porque Pule en las clases siempre preguntaba, ¿quién no es de Geschichtswissenschaft? Sociólogo ya, cuando alguien venía romanística, casi le decía, ¿para qué viene? ¿Ya? Disculpa, pero eso él lo practicaba.
Y Stoll manejaba el tema del barroco con Midelanis. Él trabajó mucho el tema de la estética, la pintura en México, en Haití. Y ahí se fue formando yo diría un puente, una especie de segunda generación donde sí fueron incluidos estudiantes, muchos estudiantes de historia. El mismo Puig que viene de Krükele, ya, aunque sea de Perú, pero ahí hubo una especie de conversación y la figura clave ahí fue Stoll y Karl Hermann Midelanis, ya fallecido. Pero nunca, y Stoll con sociología, nada. ¿Ya? De la persona que yo recuerdo en sociología, aparte de Schober, con una gran mirada y apertura, era Luhmann. Yo no estoy lo que se llama la escuela, no soy un adicto, no era del grupo, pero la relación, por ejemplo, a mí me sorprendió la humildad del profesor Luhmann, o sea, le interesó Chile, conversamos mucho sobre Chile durante la dictadura, después cuando se fue, nunca voy a olvidar que me dijo, la última vez me dijo, mire, si la izquierda no resuelve el tema económico, esto se va a caer. Y ahí teníamos una conversación, modernización sin modernidad es dictadura y modernidad sin modernización, vamos a la dictadura, que es una tesis que yo desarrollé a propósito de modernidad industrial. En él vi una acogida curiosamente personal, pero también muy intelectual con nosotros, sabiendo que nosotros representábamos posiciones pero absolutamente adversas. Incluso yo escribí un trabajito por ahí sobre el positivismo y él me dijo, mire cómo vuelan las ideas. Y era una persona que, yo recuerdo, él pasaba a veces por la oficina y me pasaba sus trabajos, todavía escritos a máquina con su dirección de Erlinghausen, no porque yo fuera nada brillante, sino que quiero rescatar de que había una forma súper así, ¿cómo se llama? Perdón, súper llana, ¿ya? Y ahí, esto ya es terreno mío, yo empecé a hacer una combinación entre las tesis romanísticas y las tesis de la teoría del sistema, pero ese es otro tema. Pero ahí sí me interesa, ¿por qué crees que no ha funcionado con los otros profesores en el Universitätsschwerpunkt? Porque se supone que en América Latina, estando allá, teniendo mucho contacto, hay otra forma de sociabilidad, ¿no? O sea, normalmente... Ellos lo saben, claro. ¿no? Y también, entonces, tratas de transportar un poco eso a tu propio contexto también, ¿no? Sí, sí. Y eso sí me llama un poco la atención, que al parecer no funcionó. No, o sea, funcionó, lo dije, en un nivel de acogida, solidaridad, trato humano. Pero es bien interesante lo que tú dices, disculpa que lo califique, porque normalmente, eso lo vivimos nosotros con mi señora, que es alemana, que es de Bielefeld, que estudió romanística acá, uno se va soltando allá y después llega acá, ¿cierto? Y lo traslada, y tiene sus costos, pero ahí no tendría por qué tener costos, porque era parte del oficio. Insisto, excelente acogida, ayuda. De hecho, yo fui contratado en el Schwerpunkt como para leer. Leí toda la revista chilena de historia, en ese tiempo había que resumirla a máquina de escribir, o sea, desde ese punto sí, pero yo además era un estudiante, después un recién titulado. El tema es por qué con Mario eso no pasó. Mario después ya sale de la universidad, sigue trabajando en él. ¿Y por qué no pasó con otros profesores chilenos que estaban ya sea en Berlín o estaban como Mires? ¿Ya? No lo sé, porque en ese tiempo 15, 20 años de diferencia de edad era mucho. O sea, yo podía, en la parte más política era muy horizontal, pero en las otras partes... Ahora, yo vi que hubo o sea, yo recuerdo hospitalidad, solidaridad, facilitar, pero ese diálogo cognitivo, ¿cierto? Yo no lo vi, y de hecho esa fue una queja siempre de Mario. Y yo creo que nosotros... Yo no me definiría como una persona extremista en mi actuar en esos tiempos, lo fui en la práctica, pero no en mi convivencia universitaria, y cuando leo mis viejos trabajos eran bastante así ordenados nomás. Entonces, y lo de Mario tenía una radicalidad, ¿ya? O sea, Mario era una persona que decía, mira, aquí hay que desarrollar una sociedad, una alternativa. Yo sigo siendo marxista, no en el sentido ortodoxo. Yo sigo creyendo que el tema, y yo lo he acogido eso, que la producción del excedente, su apropiación y distribución sigue siendo clave para la sociedad, si uno lo explica sistémica, fenomenológicamente, secundario. Entonces, a mí me extraña mucho eso. Además, habían cosas de carácter también. En el ambiente latinoamericano de la universidad, o latinoamericanista, nosotros pasábamos por hijos de la burguesía chilena. Eso era una cosa que... ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, a mí me decían siempre,
bourgeois, typische Sohn von Großgrundbesitzer, cosa que no es verdad. Pero había una actitud hacia nosotros y Mario dijo una vez, nosotros no somos sumisos. Nosotros tenemos una propia... Fue súper despectivo. Nosotros aquí no andamos buscando otra cosa. ¿Ya? Entonces, a mí recuerdo que muchos compañeros de estudio eran muy agresivos, no en el sentido de Ausländerfeindlich, pero para ellos yo no calzaba en el esquema de la izquierda que se estaba desarrollando acá. Sí, sí. Entonces pasaba por burgués, no comprometido. A mí me dolía mucho. Yo nunca hablé aquí de lo que a mí me pasó, de lo que yo hice. Recién lo acabo de hacer hace un mes atrás en Chile. Entonces me producía mucho dolor porque yo decía, los miraba como unos niños. Decía, si ellos supieran lo que es esto. Y Mario no venía de la Oberschicht, pero era de lo que en Alemania se llamaría el Bildungsbürgertum. Mi familia venía del Partido Radical, Liberal, masón la mayoría, aunque yo fui educado en seminarios jesuitas, otros dependientes del Vaticano. Terminé los últimos años en el liceo público y Mario tenía una trayectoria muy parecida. Entonces era muy curioso que nosotros recibiésemos ese tipo de ¿cómo se llama? Abwertung, era una cosa que... Se imaginaba tal vez otro tipo de trabajador para las propias proyecciones, no sé. Puede ser, entonces, bueno, una de las cosas que me criticaban todavía, me acuerdo que yo era pobre estudiante, pero no sé por qué me vestía elegante, entonces yo le decía, oye, mi madre era sastre, mi abuelo era diseñador, estuve siempre metido en la moda y mi hermano hoy día ha sido gerente de esa empresa, entonces le dije, yo me crié entre animales y sastrería, entonces bueno, algo habrá de eso, le decía. Pero ese era un punto que yo a veces, un punto tal vez muy psicológico, pero que notaba que había algo de... Y tú conociste Chile y tú sabes que no es así, o sea, y el error de Schoeber, que le molestó a muchos profesores de la facultad que se dedicaban a América Latina, él fue a Chile y dijo, Chile es un país europeo, guardando todas las diferencias. Chile, allá se estudia, se trabaja de la misma manera que acá. Es un país pobre, como Portugal, como Checoslovaquia, dijo, la Checoslovaquia del Este, Chile es eso, y pagó su precio, igual que el 68. Y yo recuerdo que eso le molestó a mucha gente, porque Schoeber lo repitió no, allá hay la pobreza, sí, no, si hay pobreza, explotación, todo eso. Pero es un país que en su estructura, ¿cómo decir? Es un país occidental, y eso fue yo creo la guinda de la torta. Tenemos pocas descripciones en realidad cómo era trabajar en el Universitätsschwerpunkt. Ya. O sea, y ahora sí es interesante que tú trabajaste ahí como Hilfskraft, sí, exacto, o sea, exacto. En los trabajos de la revisión, de los textos, etc. ¿Y puedes describir un poco la forma de trabajo? Sí, la forma, bueno, estaban los profesores con sus investigaciones, llegaban los profesores invitados, después estaba la gente que estaba haciendo sus tesis sobre algunos de esos temas, fundamentalmente Perú, Brasil y México. Chile, Mario Durán, pero Mario nunca estuvo en el Schwerpunkt, estuvo en la Facultad de Sociología. Y después estábamos nosotros, Büchner, Midelani, o sea, y ahí había una mezcla. La gente más interesante para mí era la gente de Geschichtswissenschaft, tal vez porque yo había estudiado 3 añitos historia. Entonces ahí sí que había una comunicación y un conversar. Recuerdo mucho un clima muy extraordinario. Teníamos una oficina a veces compartida. ¿Eso era con el asistente de Poole? Claro, arriba estaban los profesores, después los asistentes, después estábamos nosotros. Y entre nosotros habían titulado o gente que estaba por titularse, ¿ya? Y ahí sí que discutíamos mucho, o sea, yo recuerdo discusiones infinitas. No recuerdo los nombres de otros compañeros, pero yo ahí sí que vivía muy, o sea, era extraordinario. Además, ahí yo sí que aprendí a conocer otras tradiciones, porque habían muchachos que, recuerdo a Kramer, Krüger, y las conversaciones cada vez se fueron dirigiendo más hacia romanística, hacia la cultura, cada vez más. Entonces en esa conversación ahí, bueno, lo que teníamos que hacer, tú sabes, en el caso mío me tocaba están en la biblioteca, ¿no? Revistas del año 1905 al 1957, hasta los reclames.
leía el artículo, tenía que hacer un resumen, lo hacía en mi casa, había un thesaurus, palabras clave, después tenía que escribir una descripción. Entonces aprendí, estudié mucho. Muchas de esas páginas que yo te cuento que están ahí, era porque escribía 10 páginas sobre un artículo, porque amaba ese trabajo. Pero yo después venía el problema, lo tengo que resumir en una, ya. Otros tenían más como un trabajo más, un trabajo más en la Lehrforschung, o atención a los estudiantes, o preparación de material para los viajes que se hacían, pero el trabajo mío era leer, con algunos otros más. ¿Y eso era específico para los profesores investigadores o era una para la circulación biblioteca? Para la biblioteca, ¿no? Para la biblioteca, yo no sé quién decidía eso, ¿ya? Pero lo fantástico era que empiezo a encontrar los papeles de Chile, Argentina. Por ejemplo, a mí siempre me interesó el siglo XIX. Después me pasé al XVIII, después me pasé al XVII, porque yo decía, pero qué pobre la formación nuestra en sociología, que no sabemos nada de esto, ¿ya? Entonces, yo me fui alejando un poco de la sociología, no de la teoría sociológica, pero sí me fui acercando más al pensamiento latinoamericano, a la teoría sociológica alemana, que sobre eso estoy ahora escribiendo un trabajo, los fundamentos, el idealismo filosófico como trasfondo de la teoría sociológica alemana, tanto en la versión weberiana, parsoniana, como luhmanniana, o sea, Kant, el trabajo se llama La sombra de Kant y Hegel en la sociología alemana. Pero en el Schwerpunkt fuimos mezclando, y ahí mi cercanía con Stoll y con Karl Hermann fue ingresar al mundo de la literatura. ¿Ya? Y ahí sí que las conversaciones, y después íbamos a los coloquios, pero era una cosa curiosa, no sé qué opinará Joseph Bücker de esto, pero ya los coloquios, la cosa oficial, nos parecían absolutamente secundarias. Eso te quiero decir, o sea, ahí se formó un grupo de discusión, bueno, después venía la Kneipe, las discusiones infinitas hasta las 2, 3 de la mañana, y yo creo que Stoll ha sido poco reconocido tal vez por su carácter, porque cuando yo empecé a leer de la mística, empecé a leer el tema de los barrocos, del barroco, el tema de los conversos, el tema de la conjunción cultural en el Mediterráneo. Esos eran temas que de pronto yo decía, pero si esto también es América Latina, y yo decía, bueno, ¿por qué esto no está presente allá? Por ejemplo, en las cosas que llamaba la atención, el tema étnico era trabajado como un tema del sujeto histórico en sociología, mientras que en romanística se trabajaba, mira, acá hay toda una fenomenología, acá hay mito, hay símbolo, hay otras coordenadas. Y yo día el trabajo consistía, el trabajo más hermoso que he tenido en mi vida, leer y conversar. O sea, no había mejor trabajo que ese. Y claro, cumplir con las metas y claro, asesorar gente que venía llegando. Como tú estuviste tanto tiempo, o sea, casi 20 años acá. Más de 20, sí. ¿Puedes resumir los cambios? O sea, como un poco en tipo de corte rápido, sí. Zeitraffer, Sí. ¿Cómo te parece? También ¿cómo te parecen los cambios de las aspiraciones y que se realizó a través de los un poco más que 20 años de que tú viviste, casi desde el inicio de los de Latinoamérica acá? Sí. Respecto a América Latina me pregunta, o en general. No, respecto a Latinoamérica acá en la universidad. Yo siento, mi resumen es el siguiente. Siento que esto era así de grande en el papel y se fue achicando y que al final, disculpe, esto va a ser súper arrogante, quedamos nosotros los que conversábamos del tema. Yo hoy día veo algo que está creciendo, pero primero muy interdisciplinariamente, es la primera vez que lo veo, fácticamente, con mucha integración de las disciplinas, pero hay algo más importante, porque esto es pura intuición. O sea, después de desinflarse, quedamos todos flotando y ahora siento que operativamente la palabra eficiente es una palabra tonta, pero quiero decir que está operando. Lo siento inclusivo. ¿Ya? Eso no significa nada de negar la hospitalidad, porque una cosa fue la hospitalidad y la generosidad, ¿ya? Pero lo que hoy día yo siento es que hay una apertura mucho, mucho mayor y creo que es clave el tema de la historia. No sé, esto es pura intuición, Olaf. Y digo, oye, esto está mezclado, se está conversando como nosotros lo soñamos alguna vez. Eso diría. Lo que sí me preocupa, Olaf, y lo tengo que decir, yo estoy terminando en diciembre un trabajo que se llama La degradación de
¿cómo están los que copiamos? Porque en América Latina copiamos todo. La degradación de la universidad alemana. Y la pregunta es una sola. ¿Cómo es posible una universidad con premios Nobel, con una estructura científica consagrada, con una comunidad pedagógica extraordinaria, como la que conocí yo, una comunidad profesional fuera de toda duda, haya sido arrasada por Bolonia y todo el sistema? Eso lo quiero terminar. Pero eso no atañe directamente al centro, pero para mí una preocupación. Mi hijo siempre me dice, yo te veo más preocupado por Alemania que por Chile y por tu universidad, y él tiene una explicación, me dijo, porque Alemania siempre fue un Zufluchtsort. Bueno, sí. Pero así lo veo, o sea, veo mucha interdisciplina, cosa que nosotros tuvimos en el papel. Pero ahora yo he mirado los seminarios, ¿cómo se llaman? Las conferencias, veo muy repartido todo. Bueno, si te interesa, te paso nuestros informes del CIAS por para supuesto, ver un poco por las supuesto. actividades. Sí. Bueno, yo creo ahí sí.